¿Alguna vez te has preguntado quiénes realmente sostienen al Papa? ¿Quién está detrás de las decisiones que conmueven al mundo? ¿Quién le susurra palabras cuando el peso del mundo parece aplastarlo? ¿Quién le recuerda el rostro de Cristo cuando la política y el ruido amenazan con apagar la voz del alma? Hoy no hablaremos solo del Papa León XIV, el hombre vestido de blanco que millones observan cada domingo desde la plaza de San Pedro, sino de las 7 figuras que caminan con él, que oran por él, que a veces lo corrigen, que siempre lo inspiran. 7 personas, y una más que no es persona, pero sí fuerza viva, que representan el corazón espiritual, estratégico y humano de este nuevo pontificado. Porque cuando el humo blanco se alzó y el mundo escuchó el nombre de Robert Francis Prevost, muchos lo vieron como una sorpresa, pero lo que pocos saben es que su llegada al trono de Pedro fue solo el inicio de una revolución silenciosa, una reforma del alma, no solo de la estructura, un llamado a regresar a lo esencial, a Dios, al Evangelio, a la verdad. Y esa transformación no se hace solo. Ni siquiera un papa puede cargar el timón de la Iglesia sin quienes le sostienen la vela cuando el viento cambia, sin los que le recuerdan quién es, cuando el mundo le quiere convertir en una figura mediática. Muchos conocen los nombres visibles del Vaticano, los cargos, los títulos, los boletines. Pero lo que aquí te vamos a revelar es diferente. Te vamos a mostrar los rostros que no siempre aparecen en televisión, las voces que se escuchan en los pasillos privados, las manos que consuelan al Papa cuando nadie lo ve. Porque el poder, el verdadero poder, no está en mandar, sino en inspirar. No está en ser visto, sino en transformar desde lo oculto. Y eso es lo que hacen estas 7 figuras. Desde un cardenal retirado que volvió como profeta, hasta una monja mística cuyo nombre apenas conocen en Roma, desde el portero del apartamento papal, hasta la presencia invisible que lo guía desde el cielo. Estas figuras son faros que iluminan desde el silencio. Son pilares que sostienen cuando los muros tiemblan. Y sí, son también un espejo para ti. Porque quizás tú, desde tu casa, tu comunidad, tu pequeña misión, también estás llamado a ser ese sostén silencioso. Esa figura de fe que cambia más con la oración que con las palabras. Muchos preguntan hoy, ¿qué tipo de papa es León XIV? ¿Es reformista? ¿Es tradicionalista? ¿Es carismático? ¿Es conservador? Pero quizás la pregunta más importante no es qué tipo de papa es, sino qué tipo de personas lo rodean. ¿Quién le habla en la noche? ¿Quién ora por él cuando las cámaras se apagan? ¿Quién le recuerda que antes de ser jefe de Estado es hijo del Altísimo? Y hoy te mostraremos eso. Las 7 figuras más poderosas del Papa León XIV. Pero atención, aquí poder no significa dominación. Aquí el poder es otra cosa. El poder de la fe, el poder del servicio, el poder de arrodillarse cuando otros se levantan con orgullo. Te advertimos desde ahora, este video no es solo para informarte, es para transformarte. Porque al conocer a estas figuras, también vas a entender algo más profundo. Dios nunca llama a alguien al liderazgo sin rodearlo de profetas, consejeros y almas de oración. Y en el caso de León XIV, esos 7 elegidos ya están dejando huella. Prepárate, respira profundo, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que miras a la Iglesia y, lo más importante, puede ayudarte a descubrir cuál es tu papel en esta historia. Quédate hasta el final, porque la última figura no solo es la más poderosa, es la más misteriosa, la más cercana a ti, y quizás la única que puede darte hoy una respuesta que tu alma está esperando desde hace mucho tiempo. Comencemos. No tiene púrpura, no viste anillos dorados, ni tiene acceso a los grandes salones del Vaticano, pero su presencia, su voz suave y su vida de oración han tocado el corazón del Papa León XIV como muy pocos en toda la Iglesia. Hoy hablaremos de una figura que rompe todos los esquemas del poder eclesial moderno. Una mujer, una religiosa, una consagrada al silencio, a la oración profunda y al servicio oculto, la hermana Lucía Ramírez. Nacida en los Andes peruanos, en el humilde pueblo de Ayacucho, Lucía fue criada por una madre analfabeta y un padre agricultor. Desde pequeña sus ojos se perdían en el cielo cada vez que escuchaba una campana. Su fe fue sembrada en tierra de pobreza, pero también en tierra de mártires. Creció entre caminos de tierra, misas campesinas,
y el aroma de incienso quemado en pequeñas capillas olvidadas. Y fue allí, en ese silencio andino, donde comenzó a tener experiencias místicas profundas. Dicen que a los 13 años vio a Cristo crucificado en una gruta, que escuchó voces interiores que le pedían oración por la iglesia y que desde entonces jamás volvió a ser la misma. Ingresó muy joven a una congregación contemplativa. Allí vivió en completo anonimato por más de 30 años, sin redes sociales, sin estudios universitarios, pero con una sabiduría que parecía salir del corazón mismo de Dios. Durante sus años de clausura, comenzó a recibir visitas de obispos, sacerdotes y laicos de toda América Latina. No buscaban consejos estratégicos, buscaban luz espiritual. Y Lucía, con su voz baja y sus ojos que parecían leer el alma, les respondía con palabras que nadie olvidaba. Su fama llegó discretamente a oídos del entonces obispo Robert Francis Prevost, durante sus años como misionero en Perú. Ella no lo sabía, pero aquel hombre la escuchó en una tarde de retiro y quedó impactado. Lucía no lo aconsejó con tácticas, le habló de su alma, le habló de su miedo y le reveló, con palabras simples, que Dios tenía preparado algo muy grande para él. Años después, cuando ese mismo hombre fue elegido papa, una de sus primeras llamadas privadas fue a Ayacucho. «Hermana Lucía, necesito que rece por mí, pero también necesito que me hable como lo hizo aquel día». Desde entonces, hermana Lucía se ha convertido en una especie de consejera espiritual del Santo Padre. No tiene ningún cargo en el Vaticano. No vive en Roma. Sigue en Perú, en un pequeño convento al pie de las montañas. Pero cada mes recibe una carta sellada desde la Santa Sede y una vez al trimestre se conecta por videollamada con el Papa, sin protocolo, sin cámaras, solo el pastor universal y una mujer que ha aprendido a hablar con Dios. ¿Y qué le dice ella? Lo que ninguna comisión doctrinal puede ofrecer: intuiciones del Espíritu, oraciones proféticas, palabras que el Papa mismo ha descrito como puñales dulces que penetran hasta el alma. Se dice que muchas de las decisiones más pastorales de León XIV, como su insistencia en la adoración eucarística, el regreso del silencio en las liturgias y la valoración de la vida consagrada, han sido motivadas en parte por el discernimiento que hermana Lucía le ayudó a hacer. Pero ella nunca aparece, nunca da entrevistas. Y si tú le preguntas quién es, probablemente diría: no soy nadie, solo soy una voz que se apaga para que Cristo hable. Hermana Lucía Ramírez representa lo que la Iglesia necesita recuperar urgentemente: el poder de la vida escondida, la autoridad de quien vive para orar, el liderazgo que no necesita títulos, porque su poder viene directamente del cielo. El Papa León XIV sabe que en los tiempos difíciles no se gana la batalla con comités, sino con rodillas en el suelo. Y por eso, ella es para él más valiosa que 1000 asesores. Algunos dentro del Vaticano se sorprenden cuando, en medio de un consistorio, el Papa suspira y dice: Lucía ya me había advertido esto. Ella no manda, pero influye. No grita, pero sacude. No aparece, pero transforma. Y así, desde una celda conventual en los Andes, una mujer sin fama está ayudando a moldear uno de los pontificados más importantes del siglo XXI. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita almas como la de hermana Lucía, almas que sepan escuchar, que se atrevan a callar y que se conviertan en canales limpios para que Dios hable. Por eso, hermana Lucía Ramírez es, sin duda, una de las figuras más poderosas y más necesarias del Papa León XIV. Toda gran misión necesita un visionario, y todo visionario necesita un estratega. Así como Moisés necesitó a Aarón, como David tuvo a Natán, el Papa León XIV también tiene a alguien que le ayuda a transformar las ideas divinas en decisiones humanas. Ese hombre es Monseñor Angelo Ricci, una de las figuras más discretas y al mismo tiempo más influyentes del actual pontificado. ¿No te suena su nombre? Es normal, porque ese es su arte: trabajar en las sombras, para que brille la luz del reino. Angelo Ricci nació en Florencia, en una familia aristocrática pero profundamente creyente. Desde joven se sintió atraído no por el púlpito, sino por la estructura. Mientras otros soñaban con predicar en catedrales, él se apasionaba con los documentos conciliares,
la diplomacia entre diócesis, la relación entre fe y orden global. Estudió en la Pontificia Academia Eclesiástica, la escuela donde se forman los diplomáticos de la Iglesia. Allí fue reconocido como un joven brillante, sobresaliente en teología, derecho canónico y geopolítica. Fue destinado a nunciaturas en Medio Oriente, África y Asia, y en cada lugar al que fue enviado dejó una huella de reconciliación. No buscaba el protagonismo, buscaba la paz. Su perfil discreto llamó la atención de muchos. Pero no fue hasta el año 2015 que su camino se cruzó, providencialmente, con el de un cardenal estadounidense de ascendencia peruana, Robert Francis Prevost. Se conocieron en un encuentro pastoral en Colombia, y bastaron unos minutos de conversación para que surgiera una afinidad profunda. Richie no hablaba de la Iglesia como una estructura, sino como una comunidad viva de esperanza, y eso tocó el alma del entonces obispo. Años más tarde, ya como Papa León XIV, una de las primeras personas que convocó personalmente a Roma fue a él, Angelo Ricci, pero no para ponerlo al frente de una congregación ni para darle visibilidad, sino para algo mucho más importante: ser su consejero estratégico y silencioso. Monseñor Ricci hoy es la mente que ayuda al Papa a navegar las aguas turbulentas del siglo XXI. Relaciones con gobiernos, diálogos con otras religiones, crisis internas de la Iglesia y, sobre todo, la articulación de una Iglesia misionera que no pierda su doctrina. Ricci tiene una regla de oro: no digas lo que no edifica, no actúes si no sana, no expongas lo que Dios aún está formando en secreto. Muchos no saben que fue Ricci quien ayudó a trazar el camino diplomático para el regreso del cardenal Sara, o que fue él quien propuso la red de pequeñas capillas urbanas que hoy están resucitando la adoración eucarística en las ciudades europeas. Cada vez que hay un movimiento inesperado del Papa León XIV, una nueva estructura, un nuevo nombramiento, la prensa se agita buscando explicaciones. Pero los que conocen el interior de la curia saben una cosa: detrás de muchos de esos gestos hay un análisis, una oración, una estrategia, y muchas veces esa estrategia lleva el sello de Angelo Ricci, pero su poder no viene del cálculo político. Ricci es profundamente espiritual. Cada semana, antes de entregar un memorándum al Papa, asiste a misa en una capilla escondida de Roma. Se confiesa y deja su propuesta sobre el altar para que Dios lo ilumine antes de entregarla. Una vez, en una entrevista confidencial con un obispo argentino, el Papa León XIV confesó: Angelo ve los caminos que yo no veo, y cuando los veo, me doy cuenta de que ya él había puesto luces. No tiene redes sociales, no aparece en ruedas de prensa, ni siquiera su cargo está oficialmente descrito. Pero todos saben que cuando la Iglesia necesita dar un paso firme, Ricci está en la sala. ¿Por qué es tan importante hablar de él? Porque en una Iglesia donde muchos buscan puestos, Angelo ha buscado ser un instrumento. Porque en un mundo de selfies y protagonismo, él prefiere ser la mano que no se ve, pero que sostiene la cruz desde abajo. Y porque sin figuras como él, los sueños del espíritu muchas veces no encuentran caminos humanos para realizarse. Monseñor Ricci es el ejemplo de que la sabiduría no necesita títulos, ni aplausos, ni medallas. Solo necesita fe, discernimiento y la valentía de actuar en silencio. En cada decisión importante, el Papa León XIV mira al cielo, pero también consulta a Angelo Ricci, no para reemplazar a Dios, sino para discernir con claridad qué pasos dar. Y por eso, hoy, sin duda alguna, Monseñor Angelo Ricci es una de las 7 figuras más poderosas del pontificado de León XIV, porque no hay misión profética sin estructura, y no hay estructura que sirva si no nace del Espíritu. La Iglesia es una institución sagrada, pero también es profundamente humana. Y aun el hombre que viste de blanco, aquel que es llamado Santo Padre, es ante todo un hijo de Dios, y como todos nosotros, un pecador en camino. Pocos lo saben, pero detrás de cada palabra pronunciada desde el balcón de San Pedro, detrás de cada gesto valiente, hay un lugar silencioso, donde el Papa no es Papa, donde es simplemente Robert, un alma que se postra y confiesa. Ese lugar es el confesionario, y ese momento es el más sagrado de todos. Allí, frente a un sacerdote humilde,
el Papa León XIV se arrodilla y deposita su alma. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Quién escucha las confesiones del hombre más observado del mundo? ¿Quién conoce sus miedos, sus dudas, sus caídas? Su nombre es Padre Andrés Muñoz y es, sin duda, una de las figuras más poderosas del pontificado actual, aunque casi nadie haya escuchado hablar de él. Nacido en Sevilla, España, hijo de una familia sencilla y profundamente católica, Andrés descubrió su vocación no en grandes eventos, sino en la vida cotidiana. Desde joven se sintió atraído por la vida franciscana. Se ordenó sacerdote y pidió ser enviado a los lugares donde nadie quería ir. Atendió barrios marginales, cárceles, hospitales terminales, y fue allí donde descubrió su verdadero don, el ministerio de la misericordia. Su confesionario se convirtió en faro para almas rotas. Nunca juzgó, nunca interrumpió, solo escuchaba, y al final ofrecía una palabra que parecía venir directamente de Cristo. El entonces obispo Robert Francis Prevost lo conoció durante un retiro sacerdotal en México. Padre Andrés predicó 3 días sobre el tema: Dios no se cansa de perdonarte. Y Prevost, conmovido, decidió confesar con él. Fue un momento transformador. Años más tarde, cuando Robert se convirtió en Papa León XIV, supo que necesitaba un confesor que no le hablara como a un pontífice, sino como a un alma necesitada de redención. Y así fue como el humilde franciscano español, sin títulos, sin cargos vaticanos, fue llamado a Roma, no para ocupar un cargo, sino para escuchar y sanar. El Padre Andrés no aparece en ninguna lista oficial, no concede entrevistas, no escribe libros, pero cada semana sube en silencio los escalones del Palacio Apostólico y entra a una pequeña capilla privada. Allí, el Papa se arrodilla frente a él, y por unos minutos el mundo desaparece, el poder desaparece, las cámaras, los títulos, las audiencias. Allí solo hay un hijo que dice: Padre, he pecado, y un sacerdote que responde: Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué poder hay en ese momento? Todo, porque allí el Papa se fortalece, recupera la paz, escucha la voz de Cristo y encuentra la humildad que necesita para pastorear a la Iglesia. El Padre Andrés no aconseja decisiones políticas, no influye en nombramientos, no dicta documentos, pero tiene acceso al lugar más íntimo del alma papal, y ese acceso es una gracia, pero también una responsabilidad. Dicen que cuando el Papa León XIV se siente agotado, desgastado por la presión o la crítica, sube sin avisar a la capilla donde confiesa, y allí, en silencio, el Padre Andrés lo espera. No lo abraza, no lo consuela como un amigo, solo lo escucha, y luego lo eleva a Dios. Muchos pueden influir en la mente de un papa, pero solo uno tiene el privilegio de tocar su alma con el perdón de Dios. Padre Andrés Muñoz es el recordatorio viviente de que la Iglesia no se sostiene por el poder humano, sino por la gracia que fluye en los sacramentos, por la misericordia que sana lo que el mundo no ve, y eso lo convierte en una de las figuras más importantes, aunque invisibles, de este pontificado. Tal vez nunca veas su rostro en televisión, tal vez no lo reconozcas si te lo cruzas por la calle, pero cada vez que el Papa sonríe desde el balcón de San Pedro, cada vez que pronuncia palabras de compasión, cada vez que perdona a la humanidad, es porque, antes, él mismo ha sido perdonado. Y detrás de ese milagro silencioso está un fraile andaluz, de rodillas, sirviendo a Dios desde la intimidad. Por eso, Padre Andrés Muñoz, el confesor del Papa, es una de las figuras más poderosas y esenciales en el corazón de León XIV. Aunque muchos pensaron que su influencia terminaría tras el último cónclave, la verdad es otra. Tagle es el rostro de una iglesia cercana, empática, evangelizadora. León XIV ha confiado en él para liderar una nueva etapa misionera, especialmente en Asia y zonas marginadas del mundo. Más que un político eclesial, es un rostro de ternura y acogida. Donde hay sufrimiento, él va. Donde hay una sonrisa infantil, él la convierte en oración. Su sencillez es una forma de poder que conmueve incluso al Papa. Sí, un portero, pero no cualquier portero. Hermano Jorge es la primera y última persona que ve al Papa cada día. Lo cuida, lo protege, le sirve el café,
pero también le entrega palabras de sabiduría. Muchos papas han tenido consejeros ocultos. El Papa León XIV ha encontrado en la sencillez de este hermano la voz de Dios en lo cotidiano. Nadie sabe exactamente qué le dice, pero todos notan que el Papa sale diferente después de cada conversación con él. Y aunque no se vea, no tenga nombre humano ni foto en un boletín, está presente en cada palabra, en cada gesto, en cada decisión. El Papa León XIV no se cansa de repetirlo. Si me alejo del Espíritu me hundo. Si lo escucho, camino sobre las aguas. Este es el secreto que pocos entienden, pero que lo guía todo. En medio de la diplomacia, la política, los medios, el Espíritu Santo es su refugio, su fuerza, su luz. En un mundo que busca el poder en títulos, cargos y apariencias, el Papa León XIV nos muestra otra verdad. El verdadero poder no está en dominar, sino en servir, no en gritar, sino en escuchar, no en parecer, sino en ser. Hoy hemos conocido a 7 figuras que, a su modo, sostienen la misión del Papa. Un cardenal del silencio, una mística sin fama, un estratega sin aplausos, un confesor que perdona, un rostro de ternura, un portero convertido en consejero. Y sobre todos ellos, el Espíritu Santo. Estas son las columnas invisibles del pontificado de León XIV, y quizás también el espejo de lo que la Iglesia debe volver a ser: humilde, profunda, orante y guiada por Dios. Si este video te inspiró, si estas figuras tocaron tu corazón, no te quedes con esto para ti solo. Dale like al video, comparte con tus amigos, familia, comunidad, y suscríbete a Fe Viva, donde cada semana te traemos la luz que transforma, las historias que edifican y los mensajes que Dios quiere que escuches hoy. Es hora de levantar el alma, es hora de volver a lo esencial, y tú eres parte de este camino. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes realmente sostienen al Papa? ¿Quién está detrás de las decisiones que conmueven al mundo? ¿Quién le susurra palabras cuando el peso del mundo parece aplastarlo? ¿Quién le recuerda el rostro de Cristo cuando la política y el ruido amenazan con apagar la voz del alma? Hoy no hablaremos solo del Papa León XIV, el hombre vestido de blanco que millones observan cada domingo desde la plaza de San Pedro, sino de las 7 figuras que caminan con él, que oran por él, que a veces lo corrigen, que siempre lo inspiran. 7 personas, y una más que no es persona, pero sí fuerza viva, que representan el corazón espiritual, estratégico y humano de este nuevo pontificado. Porque cuando el humo blanco se alzó y el mundo escuchó el nombre de Robert Francis Prevost, muchos lo vieron como una sorpresa, pero lo que pocos saben es que su llegada al trono de Pedro fue solo el inicio de una revolución silenciosa, una reforma del alma, no solo de la estructura, un llamado a regresar a lo esencial, a Dios, al Evangelio, a la verdad. Y esa transformación no se hace solo. Ni siquiera un papa puede cargar el timón de la Iglesia sin quienes le sostienen la vela cuando el viento cambia, sin los que le recuerdan quién es, cuando el mundo le quiere convertir en una figura mediática. Muchos conocen los nombres visibles del Vaticano, los cargos, los títulos, los boletines. Pero lo que aquí te vamos a revelar es diferente. Te vamos a mostrar los rostros que no siempre aparecen en televisión, las voces que se escuchan en los pasillos privados, las manos que consuelan al Papa cuando nadie lo ve. Porque el poder, el verdadero poder, no está en mandar, sino en inspirar. No está en ser visto, sino en transformar desde lo oculto. Y eso es lo que hacen estas 7 figuras. Desde un cardenal retirado que volvió como profeta, hasta una monja mística cuyo nombre apenas conocen en Roma, desde el portero del apartamento papal, hasta la presencia invisible que lo guía desde el cielo. Estas figuras son faros que iluminan desde el silencio. Son pilares que sostienen cuando los muros tiemblan. Y sí, son también un espejo para ti, porque quizás tú, desde tu casa, tu comunidad, tu pequeña misión, también estás llamado a ser ese sostén silencioso, esa figura de fe que cambia más con la oración que con las palabras. Muchos preguntan hoy, ¿qué tipo de papa es León XIV? ¿Es reformista? ¿Es tradicionalista? ¿Es carismático? ¿Es conservador? Pero quizás la pregunta más importante no es qué tipo de papa es, sino qué tipo de personas lo rodean. ¿Quién le habla en la noche? ¿Quién ora por él cuando las cámaras se apagan? ¿Quién le recuerda que antes de ser jefe de Estado
Es hijo del Altísimo. Y hoy te mostraremos eso. Las 7 figuras más poderosas del Papa León XIV. Pero atención, aquí poder no significa dominación. Aquí el poder es otra cosa. El poder de la fe, el poder del servicio, el poder de arrodillarse cuando otros se levantan con orgullo. Te advertimos desde ahora, este video no es solo para informarte, es para transformarte, porque al conocer a estas figuras, también vas a entender algo más profundo. Dios nunca llama a alguien al liderazgo sin rodearlo de profetas, consejeros y almas de oración. Y en el caso de León XIV, esos 7 elegidos ya están dejando huella. Prepárate, respira profundo, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que miras a la Iglesia, y lo más importante, puede ayudarte a descubrir cuál es tu papel en esta historia. Quédate hasta el final, porque la última figura no solo es la más poderosa, es la más misteriosa, la más cercana a ti, y quizás la única que puede darte hoy una respuesta que tu alma está esperando desde hace mucho tiempo. Comencemos. No tiene púrpura, no viste anillos dorados, ni tiene acceso a los grandes salones del Vaticano, pero su presencia, su voz suave y su vida de oración han tocado el corazón del Papa León XIV como muy pocos en toda la Iglesia. Hoy hablaremos de una figura que rompe todos los esquemas del poder eclesial moderno. Una mujer, una religiosa, una consagrada al silencio, a la oración profunda y al servicio oculto, la hermana Lucía Ramírez. Nacida en los Andes peruanos, en el humilde pueblo de Ayacucho, Lucía fue criada por una madre analfabeta y un padre agricultor. Desde pequeña sus ojos se perdían en el cielo cada vez que escuchaba una campana. Su fe fue sembrada en tierra de pobreza, pero también en tierra de mártires. Creció entre caminos de tierra, misas campesinas y el aroma de incienso quemado en pequeñas capillas olvidadas. Y fue allí, en ese silencio andino, donde comenzó a tener experiencias místicas profundas. Dicen que a los 13 años vio a Cristo crucificado en una gruta, que escuchó voces interiores que le pedían oración por la Iglesia y que desde entonces jamás volvió a ser la misma. Ingresó muy joven a una congregación contemplativa. Allí vivió en completo anonimato por más de 30 años, sin redes sociales, sin estudios universitarios, pero con una sabiduría que parecía salir del corazón mismo de Dios. Durante sus años de clausura, comenzó a recibir visitas de obispos, sacerdotes y laicos de toda América Latina. No buscaban consejos estratégicos, buscaban luz espiritual. Y Lucía, con su voz baja y sus ojos que parecían leer el alma, les respondía con palabras que nadie olvidaba. Su fama llegó discretamente a oídos del entonces obispo Robert Francis Prevost, durante sus años como misionero en Perú. Ella no lo sabía, pero aquel hombre la escuchó en una tarde de retiro, y quedó impactado. Lucía no lo aconsejó con tácticas, le habló de su alma, le habló de su miedo, y le reveló, con palabras simples, que Dios tenía preparado algo muy grande para él. Años después, cuando ese mismo hombre fue elegido papa, una de sus primeras llamadas privadas fue a Ayacucho. Hermana Lucía, necesito que rece por mí, pero también necesito que me hable como lo hizo aquel día. Desde entonces, hermana Lucía se ha convertido en una especie de consejera espiritual del Santo Padre. No tiene ningún cargo en el Vaticano. No vive en Roma. Sigue en Perú, en un pequeño convento al pie de las montañas. Pero cada mes recibe una carta sellada desde la Santa Sede, y una vez al trimestre se conecta por videollamada con el Papa, sin protocolo, sin cámaras, solo el pastor universal y una mujer que ha aprendido a hablar con Dios. ¿Y qué le dice ella? Lo que ninguna comisión doctrinal puede ofrecer: intuiciones del espíritu, oraciones proféticas, palabras que el Papa mismo ha descrito como puñales dulces que penetran hasta el alma. Se dice que muchas de las decisiones más pastorales de León XIV, como su insistencia en la adoración eucarística, el regreso del silencio en las liturgias y la valoración de la vida consagrada, han sido motivadas en parte por el discernimiento que hermana Lucía le ayudó a hacer. Pero ella nunca aparece, nunca da entrevistas. Y si tú le preguntas quién es, probablemente diría: no soy nadie, solo soy una voz que se apaga para que Cristo hable. Hermana Lucía Ramírez
representa lo que la Iglesia necesita recuperar urgentemente: el poder de la vida escondida, la autoridad de quien vive para orar, el liderazgo que no necesita títulos, porque su poder viene directamente del cielo. El Papa León XIV sabe que en los tiempos difíciles no se gana la batalla con comités, sino con rodillas en el suelo, y por eso ella es para él más valiosa que 1000 asesores. Algunos dentro del Vaticano se sorprenden cuando, en medio de un consistorio, el Papa suspira y dice: Lucía ya me había advertido esto. Ella no manda, pero influye. No grita, pero sacude. No aparece, pero transforma. Y así, desde una celda conventual en los Andes, una mujer sin fama está ayudando a moldear uno de los pontificados más importantes del siglo XXI. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita almas como la de hermana Lucía, almas que sepan escuchar, que se atrevan a callar y que se conviertan en canales limpios para que Dios hable. Por eso, hermana Lucía Ramírez es, sin duda, una de las figuras más poderosas y más necesarias del Papa León XIV. Toda gran misión necesita un visionario, y todo visionario necesita un estratega. Así como Moisés necesitó a Aarón, como David tuvo a Natán, el Papa León XIV también tiene a alguien que le ayuda a transformar las ideas divinas en decisiones humanas. Ese hombre es Monseñor Angelo Ricci, una de las figuras más discretas y al mismo tiempo más influyentes del actual pontificado. ¿No te suena su nombre? Es normal, porque ese es su arte: trabajar en las sombras, para que brille la luz del reino. Angelo Ricci nació en Florencia, en una familia aristocrática pero profundamente creyente. Desde joven se sintió atraído no por el púlpito, sino por la estructura. Mientras otros soñaban con predicar en catedrales, él se apasionaba con los documentos conciliares, la diplomacia entre diócesis, la relación entre fe y orden global. Estudió en la Pontificia Academia Eclesiástica, la escuela donde se forman los diplomáticos de la Iglesia. Allí fue reconocido como un joven brillante, sobresaliente en teología, derecho canónico y geopolítica. Fue destinado a nunciaturas en Medio Oriente, África y Asia, y en cada lugar al que fue enviado dejó una huella de reconciliación. No buscaba el protagonismo, buscaba la paz. Su perfil discreto llamó la atención de muchos. Pero no fue hasta el año 2015 que su camino se cruzó, providencialmente, con el de un cardenal estadounidense de ascendencia peruana, Robert Francis Prevost. Se conocieron en un encuentro pastoral en Colombia, y bastaron unos minutos de conversación para que surgiera una afinidad profunda. Ricci no hablaba de la Iglesia como una estructura, sino como una comunidad viva de esperanza, y eso tocó el alma del entonces obispo. Años más tarde, ya como Papa León XIV, una de las primeras personas que convocó personalmente a Roma fue a él, Angelo Ricci, pero no para ponerlo al frente de una congregación ni para darle visibilidad, sino para algo mucho más importante: ser su consejero estratégico y silencioso. Monseñor Ricci hoy es la mente que ayuda al Papa a navegar las aguas turbulentas del siglo XXI. Relaciones con gobiernos, diálogos con otras religiones, crisis internas de la Iglesia y, sobre todo, la articulación de una Iglesia misionera que no pierda su doctrina. Ricci tiene una regla de oro: no digas lo que no edifica, no actúes si no sana, no expongas lo que Dios aún está formando en secreto. Muchos no saben que fue Ricci quien ayudó a trazar el camino diplomático para el regreso del cardenal Sara, o que fue él quien propuso la red de pequeñas capillas urbanas que hoy están resucitando la adoración eucarística en las ciudades europeas. Cada vez que hay un movimiento inesperado del Papa León XIV, una nueva estructura, un nuevo nombramiento, la prensa se agita buscando explicaciones. Pero los que conocen el interior de la curia saben una cosa: detrás de muchos de esos gestos hay un análisis, una oración, una estrategia, y muchas veces esa estrategia lleva el sello de Angelo Ricci. Pero su poder no viene del cálculo político. Ricci es profundamente espiritual. Cada semana, antes de entregar un memorándum al Papa, asiste a misa en una capilla escondida de Roma. Se confiesa y deja su propuesta sobre el altar, para que Dios lo ilumine antes de entregarla. Una vez, en una entrevista confidencial con un obispo argentino,
El Papa León XIV confesó: Angelo ve los caminos que yo no veo, y cuando los veo, me doy cuenta de que ya él había puesto luces. No tiene redes sociales, no aparece en ruedas de prensa, ni siquiera su cargo está oficialmente descrito. Pero todos saben que cuando la Iglesia necesita dar un paso firme, Ricci está en la sala. ¿Por qué es tan importante hablar de él? Porque en una iglesia donde muchos buscan puestos, Angelo ha buscado ser un instrumento. Porque en un mundo de selfies y protagonismo, él prefiere ser la mano que no se ve, pero que sostiene la cruz desde abajo. Y porque sin figuras como él, los sueños del espíritu muchas veces no encuentran caminos humanos para realizarse. Monseñor Ricci es el ejemplo de que la sabiduría no necesita títulos, ni aplausos, ni medallas, solo necesita fe, discernimiento y la valentía de actuar en silencio. En cada decisión importante, el Papa León XIV mira al cielo, pero también consulta a Angelo Ricci, no para reemplazar a Dios, sino para discernir con claridad qué pasos dar. Y por eso, hoy, sin duda alguna, Monseñor Angelo Ricci es una de las 7 figuras más poderosas del pontificado de León XIV, porque no hay misión profética sin estructura, y no hay estructura que sirva si no nace del Espíritu. La Iglesia es una institución sagrada, pero también es profundamente humana, y aun el hombre que viste de blanco, aquel que es llamado Santo Padre, es ante todo un hijo de Dios, y como todos nosotros, un pecador en camino. Pocos lo saben, pero detrás de cada palabra pronunciada desde el balcón de San Pedro, detrás de cada gesto valiente, hay un lugar silencioso, donde el Papa no es Papa, donde es simplemente Robert, un alma que se postra y confiesa. Ese lugar es el confesionario, y ese momento es el más sagrado de todos. Allí, frente a un sacerdote humilde, el Papa León XIV se arrodilla y deposita su alma. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Quién escucha las confesiones del hombre más observado del mundo? ¿Quién conoce sus miedos, sus dudas, sus caídas? Su nombre es Padre Andrés Muñoz, y es, sin duda, una de las figuras más poderosas del pontificado actual, aunque casi nadie haya escuchado hablar de él. Nacido en Sevilla, España, hijo de una familia sencilla y profundamente católica, Andrés descubrió su vocación no en grandes eventos, sino en la vida cotidiana. Desde joven se sintió atraído por la vida franciscana. Se ordenó sacerdote y pidió ser enviado a los lugares donde nadie quería ir. Atendió barrios marginales, cárceles, hospitales terminales, y fue allí donde descubrió su verdadero don, el ministerio de la misericordia. Su confesionario se convirtió en faro para almas rotas. Nunca juzgó, nunca interrumpió, solo escuchaba, y al final ofrecía una palabra que parecía venir directamente de Cristo. El entonces obispo Robert Francis Prevost lo conoció durante un retiro sacerdotal en México. Padre Andrés predicó 3 días sobre el tema: Dios no se cansa de perdonarte. Y Prevost, conmovido, decidió confesar con él. Fue un momento transformador. Años más tarde, cuando Robert se convirtió en Papa León XIV, supo que necesitaba un confesor que no le hablara como a un pontífice, sino como a un alma necesitada de redención. Y así fue como el humilde franciscano español, sin títulos, sin cargos vaticanos, fue llamado a Roma, no para ocupar un cargo, sino para escuchar y sanar. El Padre Andrés no aparece en ninguna lista oficial, no concede entrevistas, no escribe libros, pero cada semana sube en silencio los escalones del Palacio Apostólico y entra a una pequeña capilla privada. Allí, el Papa se arrodilla frente a él, y por unos minutos, el mundo desaparece, el poder desaparece, las cámaras, los títulos, las audiencias. Allí, solo hay un hijo que dice: Padre, he pecado, y un sacerdote que responde: Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué poder hay en ese momento? Todo, porque allí el Papa se fortalece, recupera la paz, escucha la voz de Cristo y encuentra la humildad que necesita para pastorear a la Iglesia. El Padre Andrés no aconseja decisiones políticas, no influye en nombramientos, no dicta documentos, pero tiene acceso al lugar más íntimo del alma papal, y ese acceso es una gracia, pero también una responsabilidad,
Dicen que cuando el Papa León XIV se siente agotado, desgastado por la presión o la crítica, sube sin avisar a la capilla donde confiesa, y allí, en silencio, el padre Andrés lo espera. No lo abraza, no lo consuela como un amigo, solo lo escucha, y luego lo eleva a Dios. Muchos pueden influir en la mente de un papa, pero solo uno tiene el privilegio de tocar su alma con el perdón de Dios. Padre Andrés Muñoz es el recordatorio viviente de que la Iglesia no se sostiene por el poder humano, sino por la gracia que fluye en los sacramentos, por la misericordia que sana lo que el mundo no ve, y eso lo convierte en una de las figuras más importantes, aunque invisibles, de este pontificado. Tal vez nunca veas su rostro en televisión, tal vez no lo reconozcas si te lo cruzas por la calle, pero cada vez que el Papa sonríe desde el balcón de San Pedro, cada vez que pronuncia palabras de compasión, cada vez que perdona a la humanidad, es porque, antes, él mismo ha sido perdonado. Y detrás de ese milagro silencioso está un fraile andaluz, de rodillas, sirviendo a Dios desde la intimidad. Por eso, Padre Andrés Muñoz, el confesor del Papa, es una de las figuras más poderosas y esenciales en el corazón de León XIV. Aunque muchos pensaron que su influencia terminaría tras el último cónclave, la verdad es otra. Tagle es el rostro de una iglesia cercana, empática, evangelizadora. León XIV ha confiado en él para liderar una nueva etapa misionera, especialmente en Asia y zonas marginadas del mundo. Más que un político eclesial, es un rostro de ternura y acogida. Donde hay sufrimiento, él va. Donde hay una sonrisa infantil, él la convierte en oración. Su sencillez es una forma de poder que conmueve incluso al Papa. Sí, un portero, pero no cualquier portero. Hermano Jorge es la primera y última persona que ve al Papa cada día. Lo cuida, lo protege, le sirve el café, pero también le entrega palabras de sabiduría. Muchos papas han tenido consejeros ocultos. El Papa León XIV ha encontrado en la sencillez de este hermano la voz de Dios en lo cotidiano. Nadie sabe exactamente qué le dice, pero todos notan que el Papa sale diferente después de cada conversación con él. Y aunque no se vea, no tenga nombre humano ni foto en un boletín, está presente en cada palabra, en cada gesto, en cada decisión. El Papa León XIV no se cansa de repetirlo. Si me alejo del Espíritu me hundo. Si lo escucho, camino sobre las aguas. Este es el secreto que pocos entienden, pero que lo guía todo. En medio de la diplomacia, la política, los medios, el Espíritu Santo es su refugio, su fuerza, su luz. En un mundo que busca el poder en títulos, cargos y apariencias, el Papa León XIV nos muestra otra verdad. El verdadero poder no está en dominar, sino en servir, no en gritar, sino en escuchar, no en parecer, sino en ser. Hoy hemos conocido a 7 figuras que, a su modo, sostienen la misión del Papa. Un cardenal del silencio, una mística sin fama, un estratega sin aplausos, un confesor que perdona, un rostro de ternura, un portero convertido en consejero. Y sobre todos ellos, el Espíritu Santo. Estas son las columnas invisibles del pontificado de León XIV, y quizás también el espejo de lo que la Iglesia debe volver a ser, humilde, profunda, orante y guiada por Dios. Si este video te inspiró, si estas figuras tocaron tu corazón, no te quedes con esto para ti solo. Dale like al video, comparte con tus amigos, familia, comunidad, y suscríbete a Fe Viva, donde cada semana te traemos la luz que transforma, las historias que edifican y los mensajes que Dios quiere que escuches hoy. Es hora de levantar el alma, es hora de volver a lo esencial, y tú eres parte de este camino.